Romanos capítulo 6, versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Damos gracias a Dios por esta hermosa y preciosa palabra, una palabra que nos recuerda cómo era nuestra condición antes de llegar a Cristo. Recordemos nosotros que éramos esclavos del pecado, porque recordemos que tenemos cuerpo, alma, espíritu, y el cuerpo, la carne, siempre va a querer ir a deleitarse en los placeres banales, carnales, a las cosas que no son de Dios. Siempre hay una lucha entre la carne y el espíritu, y vemos nosotros que cuando estábamos en el viejo hombre se cometían ciertos pecados, la carne se deleitaba en ello, pero una vez que llegamos a Cristo con corazones contritos y humillados, nosotros le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, porque reconocemos que le hemos fallado, reconocemos que hemos pecado, y no significa que de pronto antes no supiésemos que estábamos haciendo las cosas mal, sino que antes éramos indiferentes, sabíamos que sí, porque todo ser humano, sin importar la religión, sin importar la etnia, sin importar de dónde sea, sin importar nada, todos conocemos qué es lo bueno y qué es lo malo, porque todo ser humano tiene conciencia y todos sabemos qué es lo bueno, qué es lo malo. Por tanto, cuando antes estábamos en el pecado, si bien sabía uno las cosas que estaba haciendo mal, pero que era indiferente a la palabra de Dios, y de pronto uno ni prestaba atención y se deleitaba en el pecado, creía que quería uno justificarse y hacer las cosas que no le agradaban a Dios. Pero una vez que fuimos nosotros delante de la presencia de Dios y le pedimos perdón por nuestros pecados, nos convertimos, ya dejamos de ser esclavos del pecado. Por eso vemos nosotros que cuando nosotros nos bautizamos, tomamos la decisión de ser bautismo, no por aspersión, que en alguna religión hacen cuando la persona es bebé, sino ya cuando tenemos conciencia y decidimos ser bautizados por inmersión, que se sumergen en las aguas. Vemos nosotros que esa no es que el bautismo que ya de una vas a ser salvo, sino es la aspiración a una buena conciencia. Simbólicamente se está muriendo al viejo hombre y somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por tanto, si somos nuevas criaturas, no es para volver atrás a los pecados que se cometían antes, no es para uno ir con la apariencia de que estoy caminando hacia Cristo, en el camino de Cristo, pero por otro lado voy cojeando y estoy siguiendo las cosas del mundo, estoy mirando atrás o estoy mirando para otros caminos a ver qué puedo deleitarme en las otras cosas y armar mi propia doctrina, armar mis propias creencias, armar mis cosas y no seguir conforme a lo que Dios quiere que siga, sino conforme a mi propia filosofía. Y es delicado porque nosotros no podemos regresar de lo que Dios nos libertó. Si Dios nos hizo libre de ciertos pecados, si Dios nos hizo libre de ciertas cosas del viejo hombre, no podemos volver a ellas. Somos conscientes que tenemos una carne, que la carne va siempre a traer a recuerdo y decir, mira, pero es que antes te deleitabas en esta cosa de pecado, pero vuélvelo a intentar, que Dios te perdona, pero vuélvelo a hacer. Nos enseña la Biblia, resistid al diablo y él huirá. Tenemos un nuevo nacimiento. No importan los pecados que tú hayas cometido, no importan las cosas malas que hayas hecho. Pero cuando vamos a Cristo y reconocemos nuestros pecados y le pedimos perdón por las transgresiones, por las cosas malas que hemos hecho, Dios nos perdona. Porque Él es misericordioso. Porque Jesús murió en la cruz del Calvario por ti, por mí, porque todos nos hemos desviado, todos hemos hecho cosas no gratas delante de la presencia de Dios. Todos nos hemos desviado, como dice el libro de Romanos, no hay justo ni aún uno, todos se han desviado, dice Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No había una persona que cumpliese a cabalidad todo lo estatuido por Dios, exceptuando nuestro Señor Jesucristo. Hubo personas buenas, santas, justas, personas que más justas que otras, pero el único santo que no cometió ni un pecado
Jesucristo, que es Dios, que se hizo hombre, se hizo carne y murió en la cruz por nosotros para que hoy tuviésemos vida en Él, para que pudiésemos nacer de nuevo. Tu pasado no va a determinar tu futuro. Tu pasado no puede determinarte a dónde quieres llegar. Por eso Dios nos abre, nos recibe con los brazos abiertos como ese Padre amoroso y quiere sanar todas esas heridas del pasado. Quiere sanarte, quiere restaurar tu vida. Y una vez que se ha restaurado, no puedes volver al lugar donde Dios te ha sacado de pecado. No puedes volver. Porque si vuelves, entonces estás diciendo, Señor, no te necesito, yo prefiero esto es lo que me satisface, esto es lo que yo deseo para mi vida. Si en verdad queremos nosotros arrepentimiento, conversión y estar con Dios y caminar con Cristo, tenemos que dejar ese viejo hombre que esté allá sepultado, que va a venir el enemigo con ataques, va a venir el enemigo, va a venir a traer recuerdos, va a venir el enemigo a que, ay, mira, pero ¿por qué no vuelves? Esto no es pecado, esto no es malo, es que ahora mira que te has vuelto más religioso, ¿por qué no lo haces? No te preocupes, una vez al año no hace daño. Van a venir las tentaciones, pero la Biblia nos enseña a resistir al diablo y él huirá. Llegar a Cristo no significa que ya no va a venir más tipo de tentaciones, no va a haber problemas, dificultades y ya voy a caminar en santidad de aquí hasta que Jesucristo venga. Recordemos que nos vamos perfeccionando en santidad. Cada día fallamos, nos levantamos, miramos a Cristo, seguimos con Cristo, buscamos ser imitadores de Cristo, buscamos seguir el ejemplo de Jesús, de nuestro Padre Celestial, siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero no podemos nosotros volver al lugar donde Dios nos sacó. No podemos volver a las cosas que Dios nos sacó, a los pecados de los cuales fuimos libres. Si Dios te libertó de algo, no tienes por qué ni siquiera tú mirar a ver si ya puedo resistir y vencer. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá. Resistid. No des lugar. Ni siquiera cuando tú sepas y Dios te alarme y te diga, ojo, no cojas por ahí, mira, ten cuidado. No pruebes para ver, ay, ¿será que puedo vencer o será que no puedo vencer? ¿Será que ya superé esta área o será que no la superé? No te pongas a jugar con fuego, que el que juega con fuego se quema. Es peligrosísimo. Le damos gracias a Dios que pese a que nuestra condición anterior era de esclavos del pecado, por su misericordia Él nos libertó. No es que ninguno de nosotros nos hayamos libertado por nuestras capacidades, por nuestras habilidades, por nuestra justicia. Ningún ser humano se libertó a sí mismo del pecado. Fue Cristo Jesús quien nos libertó a cada uno de nosotros, nos liberta y quiere hacerte libre. Si estás luchando con un área en tu vida, pídele, Señor, mira, Cristo, esta área. Algunos pueden estar luchando con problemas de fornicación, de adulterio, pecados de la carne, inmoralidades sexuales. Otros pueden estar luchando con el chisme, la murmuración. Otros pueden estar luchando con envidias, iras, celos, contiendas. Hay muchas áreas que cada persona tiene, pero Dios quiere hacerte libre de ello. Dios quiere ayudarte, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Reconocer e ir al trono de la gracia y decirle, Dios, perdóname, ayúdame. Por eso la Sagrada Escritura no solamente nos hablan de arrepentimiento, sino de conversión, que Dios mío, yo no quiero volver a hacer esto. Ayúdame, Señor. No es solamente decir, me arrepiento, Dios, mira, reconozco que hice esto mal, sino que, Dios mío, ayúdame a no volver a hacer esto. Ayúdame, Señor, mira mis debilidades, Padre, intento, con fuerza de voluntad, intento colocar lo mejor de mí, pero no puedo. Ayúdame, Señor. Fortaléceme en ti. Mira que en el modelo de oración que Jesús nos enseñó, dice, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Jesús reconoce y sabe que hay muchas tentaciones que se nos presentan, pero nos enseña que tenemos que clamar al Padre y buscar su ayuda. Vemos que el versículo que estamos leyendo inicialmente, Romanos capítulo 6, versículo 17, que dice, pero gracias a Dios. Y algo que estamos muy agradecidos con Dios, porque ¿qué sería nuestra vida si Dios no hubiese llegado? Si de pronto
conociste de Cristo y te apartaste, si te has enfriado espiritualmente, vuelve a Dios. Vuelve a Dios, porque recuerda que el único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. De resto, no importa lo que hayas hecho. Humíllate delante la presencia de Dios. Pídele perdón. Que Dios es misericordioso. Estamos llamados a regresar a Dios. No te quedes siendo esclavo de ese pecado. No te quedes siendo esclavo de eso que quiere tener tu vida atada, ligada. Que no crezcas espiritualmente. No te quedes siendo esclavo de un pasado. Sino que deja que Cristo te liberte. Amén. Deja que Cristo te haga libre. Pero ¿qué necesitas? Reconocer, Señor, perdóname. Ayúdame, Dios, libértame de esta área. Ayúdame, Cristo bendito. Y una vez que Dios te haga libre, no vuelvas atrás. No se puede jugar con Dios de que ya me hiciste libre, ya estoy con Cristo. Ahora sí vuelvo a hacer las cosas de antes. Otra vez estoy en problemas, vuelvo a buscar de Cristo. O estamos o no estamos. O somos o no somos. Pero nos dice la Biblia que o eres frío o eres caliente. Pero a los tibios Dios los vomitará. No podemos estar jugando un cristianismo, sino que hay que reconocer delante de la presencia de Dios nuestras debilidades. Sí, antes éramos esclavos del pecado. Antes se satisfacían los deseos del que tenía la carne. Se llenaba uno mucho de ira, enojo, contienda, pero estamos llamados a ser imitadores de Cristo. Y una vez que nacemos de nuevo, como nuevas criaturas, tenemos que comenzar a alimentarnos y fortalecernos espiritualmente en Cristo para que nosotros, nuestra carne, no se vuelva a enseñorear, sino que quede sujeta a nuestro espíritu al Espíritu Santo de Dios. Para que prime esos deseos que están en nuestro corazón, en nuestra mente para con Dios, y no aquellos que surgen y están en la carne. Para que la carne quede doblegada completamente. Pero necesitamos de Cristo. En nuestro transcurrir y caminar de cristianos, ¿qué es cristiano? Seguidor de Cristo. No es algo que uno haga solo. No es algo que un pastor, un ministro, un sacerdote o alguien te va a estar correteando y va a estar jalándote. Dice la Biblia que es el Espíritu Santo de Dios quien nos guía en nuestro caminar. Porque no vamos a tener un líder religioso allá al lado diciéndonos, mira que estás haciendo esto bueno, estás haciendo malo, mira, vuelve y regresa a Dios, mira que no estás asistiendo a los servicios de culto, mira que no estás buscando a Dios, mira que no estás orando, mira que ya no tienes el mismo corazón para con Dios como antes, no estás amando sobre todas las cosas. Pero sí tenemos el Espíritu Santo de Dios quien nos guía, nos exhorta, nos redarguye, nos consuela, nos confronta. A muchos no les gusta que los confronten. No les gusta que Dios les diga, vuelve a mí, estás haciendo las cosas mal. Porque muchos quieren aún justificarse en el pecado, justificar su pecado, incluso buscando versículos y malinterpretándolos para justificar las cosas que están haciendo malas delante de la presencia de Dios. Y qué bonito es uno ir con corazón contrito y decirle, Dios mío, perdóname, he pecado, Señor. Perdóname, Dios, porque ha habido en mí malos deseos, Señor, malas acciones, Cristo, malas palabras, malos pensamientos, Cristo. Perdóname porque ha surgido esto en mí, perdóname, Dios. Qué bonito es reconocer delante de la presencia de Dios. Y mira, dice, gracias damos a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Sí, fuimos esclavos, sí le pertenecíamos nosotros a la carne, a todo eso malo, éramos esclavos de ello, pero cuando conocimos de Cristo automáticamente somos libres, libres de eso que se quería enseñar sobre nuestras vidas. Por tanto, ya al ser libres tenemos nuestro corazón para con Dios, un corazón renovado. Y eso es lo maravilloso que tiene la palabra de Dios. Es como espada de doble filo que penetra y corta lo más profundo y penetra y conoce todas las cosas. Tiene un poder transformador. Uno de los otros libros, sí, bueno, que sirve para aplicar esto y lo otro. Pero la Biblia es la que nos confronta, nos consuela,
nos ayuda, nos guía. Como esa espada de doble filo, penetra lo más profundo de nuestro ser, nos hace meditar, estoy haciendo mal, necesito de Dios. Renueva nuestro corazón, porque quien nos renueva es el Espíritu Santo de Dios. Por eso, aunque antes teníamos esa condición, gente dice, pero ¿cómo esa persona siendo tan mala, tantas cosas tan perversas que hizo, cómo que ahora es diferente? Que recordemos que la palabra de Dios y Dios renueva y transforma. Para el hombre puede ser difícil, imposible. ¿Cómo que alguien ladrón va a cambiar? Cuando conocemos de Cristo, dejamos las cosas malas atrás. Que hay áreas que aún se luchan, pero vemos que con la ayuda de Dios vamos venciendo cada día. Venciendo cada día. Entonces, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Y esto es una palabra muy importante. Y nada es casualidad. Hoy precisamente en unos videos cortos que se publican en las redes sociales de la iglesia, el video que se publicó hoy fue sobre la importancia de tener doctrina. Y no solamente tener doctrina, sino aplicarla en nuestras vidas. Porque cuando tenemos doctrina vamos a saber cómo tenemos que reaccionar en cada una de las situaciones, qué es lo que quiere Dios de nosotros cada día. Conocemos más de Dios, entendemos más de Dios, más de su propósito. Pero no solamente llenarnos de ese conocimiento, sino de ponerlo por obra. Y no es casualidad que en esta palabra, en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 17 nos habla: habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Lo que hemos aprendido, lo que hemos conocido de la palabra de Dios, o sea, porque alguna persona nos enseñó, nos predicó, porque leímos directamente las Sagradas Escrituras y aprendimos, porque escuchamos alguna predicación, de cualquier forma, tenemos no solamente que ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra de Dios, porque hoy en día muchas personas dicen, ay, no hagas esto, no murmures, no chismoses, pero salen de los servicios de culto, salen a terminar de pronto la predicación que están escuchando y comienzan a hacer esas acciones. Dios nos invita no solamente a ser oidores, sino a ser hacedores de la palabra de Dios. Porque en el nuevo nacimiento no es solamente que nos alimentemos de la palabra de Dios, nos llenemos de la palabra de Dios y solo seamos oidores, sino que todos nosotros, si queremos seguir y caminar con Cristo, todo lo que aprendemos tenemos que ponerlo por obra en nuestras vidas. Amén. Que eso nos ayuda para crecimiento espiritual, para fortalecimiento de nuestra fe. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitas doctrina para fortalecer tu fe, para crecer espiritualmente. Pero la fe sin obra es muerta. Necesitas ser hacedor de la palabra de Dios, porque nadie va a ser salvo por el conocimiento que tenga la palabra de Dios. Dice la Biblia, Señor, Señor, en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, ¿Y qué le dice? Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no hiciste la voluntad de mi Padre Celestial. No es salvo uno por más entendimiento, por más conocimiento que tenga las Escrituras. Somos salvos por la gracia de Dios. Y sabemos nosotros que cada quien será juzgado por sus obras. Por eso, ¿cuáles son las obras que estás teniendo tú? ¿Qué tipo de obras estás teniendo tú? ¿Qué tipo de obras? No es solamente recitar un versículo, venir y juzgar a otros con ese versículo, tú estás pecando en esto, tú estás pecando en esto, tú en lo otro, sino mirar la viga que puede tener cada uno, mejorar y no estar analizando qué paja puede tener cada persona, sino no descuidando una salvación tan grande. ¿Qué haremos si descuidamos una salvación tan grande? Que obedezcamos de verdad de corazón aquella doctrina que hemos aprendido. Y recordemos lo que dijo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque si bien hay religiones, hay personas que intentan interpretar las Sagradas Escrituras, algunos lo hacen humanamente, otros sí se dejan guiar por el Espíritu Santo. Pero te invito a que tú le digas, Dios mío, enséñame tu verdad. Pídele a Dios discernimiento en tu tiempo libre, escudriña las Sagradas Escrituras, que quien te lleva toda verdad es el Espíritu Santo de Dios. Sea que Dios use algún ministro para que tú escuches la palabra de Dios y aprendas, sea que Dios te quiere enseñar directamente a través de las Sagradas Escrituras. Pero es importante
aprender doctrina. Y no que te vengan con cualquier tipo de doctrina o filosofía de hombre y tú mezcles y digas, ay, sí, yo creo que es así por la flojera de no querer escudriñar. Por eso dice la Biblia, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pídele a Dios sabiduría para entender y comprender. Pero también pídele a Dios que no solamente seas un oidor, sino también un hacedor de la palabra de Dios. Y no es casualidad cuando Jesús habló de la parábola de el sembrador. No es casualidad esa parábola. Todos escucharon la palabra. Cuando el sembrador tiene una semilla, cayó en diferentes lugares. Que si lo vemos en el contexto, en una congregación, todos escuchan la palabra, pero no todos la reciben de la misma forma. Algunos se olvidan apenas que salen del servicio, otros de pronto, contentos, gozosos, salen del servicio, atesoran la palabra, pero solo se queda en sus mentes. Apenas que surge un problema, una dificultad, se les olvidó la palabra. No se acuerdan, no la ponen por obra. Otros de pronto dicen, sí, puedo ponerla por obra, en la dificultad la pongo por obra, pero los afanes, las riquezas y las buenas situaciones te hacen olvidar la palabra de Dios. Y ya desechas la palabra de Dios porque está siendo bendecido. Pero Jesús que nos invita, para producir fruto tenemos que ser hacedores de la palabra. Mire que la que cayó en buena tierra creció y produjo sus frutos a 100 por uno. Por eso la Biblia nos invita, seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores, no solamente que escudriñemos, sino que todo ello seamos hacedores de su palabra. Y dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ya no somos más esclavos del pecado, no somos más esclavos del temor, no somos más esclavos del miedo, de la inseguridad, no somos más esclavos de eso que te tenía atado antes y no te dejaba crecer espiritualmente y acercarte a Dios. Si Dios te ha hecho libre, no vuelvas a meterte en esa esclavitud. ¿Qué esclavo va a querer quiere quedarse esclavo? ¿Quién quiere quedarse esclavo del pecado? Que el pecado sea el que lo domine. Que el pecado sea quien lo devore y el pecado sea quien lo perjudique. Nadie quiere ello. Mire que Dios nos llama a que seamos siervos de la justicia. Que seamos sus amigos. Que estemos con Él. Porque cuando somos nuevas criaturas, ya no le pertenecemos más al pecado, sino que le pertenecemos a Cristo. Le pertenecemos a Él. Por eso vivimos por Él y para Él. Le damos gracias a Dios por esta palabra porque nos recuerda que somos nuevas criaturas. No olvides, eres nueva criatura. Que si de pronto no conoces de Dios, ¿qué esperas para llegar delante de la presencia de Dios, pedirle perdón, ser renovados por Cristo? Esto no es de que una doctrina, una religión te lave el cerebro, no. Esto es un estilo de vida, que es el Espíritu Santo de Dios quien renueva tu corazón. Esto no es algo que uno sigue este camino porque es que como el pastor, o el líder religioso, el sacerdote, o el profeta, o X o Y persona me está indicando que haga esto, yo sigo ciegamente. No. Oye, sigo estos dogmas de X o Y religión. No. Esto es un estilo de vida, el cristianismo, en el cual seguimos las enseñanzas de Jesús, quien nos ha transformado y renovado nuestro corazón. Le damos gracias a Dios por esta hermosa palabra porque sabemos que ese es el poder que tiene el Evangelio. Un poder que no solamente llega como algo como esa agua de vida en nuestras vidas, como ese refrigerio en nuestras vidas para salvación, sino que tiene un poder transformador, que transforma desde nuestro interior, transforma nuestros corazones, nos transforma y nos hace diferente nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Que pueden surgir problemas, surgen problemas, pero aprendemos a descansar en Dios. Que se pueden presentar tentaciones, pero con la ayuda de Dios las vencemos. Que a veces caemos, sí, hemos caído. Siendo cristianos, a veces siendo ministros, hemos caído, hemos fallado. Pero no te quedes allí.
levántate con el favor de Dios. Levántate con la ayuda de Dios. Pídele a Dios mío, ayúdame, ayúdame. Y continúa tu proceso de perfeccionar en santidad. Amén. No te quedes como que, ay, soy débil, fallé, ay, ya, perdóname, ay, mañana volví a fallar, ay, Señor, tú sabías, vuélvame a perdonar. Recuerda que hay una advertencia de que peca deliberadamente. Deliberadamente. Entonces, pídele perdón a Dios. Si conoces de Cristo y te apartaste, vuelve a Dios. Vuelve a Dios, que aún estás a tiempo. Y no esperes de que más adelante todavía no. No seamos necios porque nadie sabe hasta cuándo estar aquí. Nadie sabe lo que puede suceder en unos segundos. Nadie sabe nada. O sea, sucederá arrebatamiento en la iglesia. No sabemos. Vuélvete a Cristo. Y si estás con Cristo, sigue con Cristo. No vuelvas a los rudimentos del viejo hombre. No vuelvas al lodo del cual Dios te sacó y te limpió. No vuelvas a aquello que te quiso esclavizar y te dañó y te hirió en tu corazón. Sino continúa y permanece con Cristo, quien te liberta, quien te llena de paz, quien te ayuda. Permanece en Dios. Dios Padre eterno, Jehová, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, te damos gracias por esta hermosa y preciosa palabra que nos hablas en esta noche, Cristo. A ti sea todo honor, gloria y honra por los siglos de los siglos, Dios. Ayúdanos, Cristo, no volver a ser esclavos del pecado, Cristo bendito, sino que vivir para ti, Dios amado, siendo tus siervos, Dios, que tú eres quien nos ha perdonado, justificado y nos ayudas, Dios amado, a seguir adelante, no descuidando una salvación tan grande. Gracias, Cristo, todo el honor, la gloria y la honra es para ti, Dios bendito. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde.